Hoy vamos a hablar acerca de poner en marcha las promesas. ¿Por qué esto de poner en marcha? Bueno, es un poco la figura de un vehículo que necesita un motor. Ese motor necesita también un combustible que lo haga marchar. Y las promesas necesitan de la fe. Esta fe que es como el combustible que hace funcionar las promesas. Entonces, el título de esta palabra o esta inspiración que va a recibir hoy en este día es poniendo en marcha las promesas. Sin que fuéramos nosotros sin las promesas, ¿no? Porque en realidad son el estribo que nos hacen subir al otro escalón o al otro lado, ¿no? Necesitamos un estribo para subir. Cuando tenemos que subir a un caballo o tenemos que subir a un camión, siempre hay un estribo donde nosotros pisamos y ahí subimos al otro nivel. Las promesas son el estribo para subir a las bendiciones de Dios. Y estas están preparadas para usted, para mí, para todo el que la cree. Las promesas de Dios son el sí y el amén. Son apoyo poderoso de nuestra fe. Y si yo creo en ellas, soy acreedor a ellas. Pero necesito la nafta, que es la fe, para hacerlas marchar y para creer en ellas. Dios pone algunas condiciones para que estas promesas se cumplan y usted la va a encontrar seguramente en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, para que puedan esas promesas hacerse reales. No hay bendición sin condición. Esto es una de las frases que quiero marcar. No hay bendición si no es con una condición. Y Dios quiere que usted reciba esa bendición, pero pone condiciones. Pero no, Dios es incondicional, me bendice igual. Hablando de promesas, siempre hay una demanda. Siempre hay una demanda para las promesas. Dios tiene en sus manos el poder y es el dueño del oro, del cielo, de la tierra, del mundo, de la plata, bueno, todo lo que hay en existencia. Todo lo tiene Dios. Ahora, ¿Dios me lo quiere dar? Sí me lo quiere dar. Créame que sí. Pero Dios le da a cada uno conforme a la capacidad de administrar. Dios tiene la facultad de ejecutar algunas cosas, lo que Él quiere, respecto a sus promesas. Y las promesas bíblicas son para el que la cree. Por eso es interesante el tema de la fe. Cuando Dios se compromete con alguien, como con nosotros, por medio de la palabra, esto es veraz, es verdadero, es eficaz, es verídico. Podemos ponerle un montón de palabras. Pero el hombre, cuando se promete algo, el hombre miente. En una palabra es mentiroso. Somos mentirosos. La raza humana es mentirosa. Entonces, cuando leemos las promesas de Dios, nos sentimos un poco mentirosos porque no cumplimos con la demanda de Dios. Sabemos como hijos de Dios que también somos herederos de las promesas, pero ¿por qué a veces no se cumplen estas promesas? Porque no cumplimos la parte que a nosotros nos toca. ¿Por qué en mi vida no se cumplen las promesas que son el sí, el amén, verdaderas, reales? ¿Por qué no se cumplen? Bueno, porque no cumplimos nosotros la parte nuestra. Si vamos a hablar de porcentuales, hablamos de un 50%. Un 50% nosotros, un 50% Dios. Y ahí se dispara la promesa. Pero si no nosotros ponemos lo nuestro, las promesas no se cumplen. ¿Usted quiere poner en marcha las promesas? Bueno, hay algunos requisitos que la palabra del Señor tiene. Son aspectos importantes que debemos considerar cuando queremos apropiarnos de alguna de esas promesas. ¿Quiere apropiarse de las promesas? Bueno, escuche esto que le voy a decir. En primer lugar, antes de reclamar una promesa, asegúrese que su corazón esté limpio. Porque, claro, ahí está la falla, ¿no? A veces decimos, no recibimos. Tengo limpio el corazón. Bueno, espera que lo vamos a revisar. Revisamos
el corazón y vemos si está limpio o no. Dice el Salmo 66, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, dice esta versión. Si hubiera yo mirado la iniquidad. Si tienes pecados no confesados al Señor, debes hacerlo, habla con Dios, arrepiéntete, pide perdón, confiésalo, y el Señor va a sacar esos pecados. Si tu comunión con Dios está rota hace ya un tiempo y estás caminando en los caminos del Señor por una cuestión de, podemos decir, de memoria, lo estás haciendo automáticamente, pero esas promesas no llegan, esas oraciones no llegan y te enemistaste con Dios y crees que todo pasó. No, hay que amigarse con Dios. Hay que amigarse, confesar nuestro pecado, nuestro error y como reiniciarnos. ¿Vio como la computadora que se reinicia y cuando vemos que hay algún problema tenemos que reiniciar? Bueno, nosotros tenemos que reiniciarnos y ver si no hay algún virus en mi máquina, por decirlo de alguna manera, que está entorpeciendo mi relación con Dios. Si es así, es el momento de arrepentirnos y ponernos a cuentas con Él y decirle, Señor, me quiero sacar esto de encima. Pastor, yo en un 99% estoy bien. No, tiene que ser un 100%. Para que las promesas se cumplan, tenés que estar al 100% limpio. Así que saca eso que te sobra y confesáselo a Dios. En segundo lugar, cumplir las condiciones de la promesa. Decíamos hoy que hay condiciones al 50%, ¿no? De una promesa. Así que muchas promesas son condicionales. Por ejemplo, le voy a dar ejemplos. Para recibir el descanso de Dios debemos acudir a Él. Dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo haré descansar. Mateo 11, 28. Tengo que ir a Él si estoy cargado y trabajado. Reconozco que estoy cargado, trabajado. ¿Fuiste a Dios? No, la verdad que no fui. Bueno, hay que ir. Si yo no voy a Dios, ¿cómo me va a sacar la carga? Así que es el momento en esta hora, no solo para que vos te saques la carga del pecado, sino que te saques las cargas que vienen hacia tu vida y que te tienen agotado, abatido, cansado, ¿no? Para que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento, nos guarde, debemos dejar de lado la ansiedad. Dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y aquí, este es otro punto interesante. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que quiere decir que yo tengo que decirle a Dios lo que me está pasando y agradecerle de movida, es decir, por fe, diciendo por fe que ya está hecho con acción de gracias. Y agradecerle y decir, yo sé que vas a cumplir la promesa, ahí estoy, agradeciendo al Señor. ¿Y qué va a pasar con esto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que es uno de los problemas más importantes de este tiempo, la falta de paz, va a venir a tu corazón, mi hermano, mi hermana que estás escuchando, y guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos también en Cristo Jesús. Bueno, estas son promesas, ejemplos de promesas que tienen demandas. ¿Tengo que ir a Dios? Sí. ¿Tengo que hacerle conocer mis peticiones? Porque así se va a cumplir la promesa. ¿Querés paz? ¿Querés paz? Hacele conocer tus peticiones al Señor y eso va a venir. Por ejemplo, para recibir el perdón de Dios necesitamos confesar el pecado, decíamos. Para tener paz con Dios necesitamos también hablarle a Dios y decirle nuestras peticiones. Y para también prosperar debemos al Señor, dice, el que encubre los pecados no prosperará. Confesar. Una cuestión de pecado. El que encubre su pecado no prosperará. Y acá está hablando de pecados en el tema económico, ¿no? Cuando nosotros tenemos algún problema que realmente estamos estafando a alguien
o hemos estafado a alguien y no hemos cubierto ese problema, tenemos que acudir y cubrirlo. Si usted hizo un daño en lo económico, o estafó a alguna persona, o hizo mal a alguien, tiene que decirlo, confesarlo y reponerlo. Decirle a la persona, bueno, quiero reponer este mal que hice. Entonces dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Puede tener Dios misericordia de mí? Estoy en deudas con alguien, tengo que cubrirlas, tengo que cubrirlas. Para que Dios supla nuestras necesidades, debemos ser también generosos, hablando de lo económico. Pero todo el que ha recibido y tenga abundancia, estoy lleno, dice Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios suplirá todo lo que me falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que estoy lleno, dice, habiendo recibido lo que me enviaste. Bueno, él recibió la bendición de Dios por medio de sus discípulos, que han cubierto sus necesidades ahí en Filipenses capítulo 4. Esto es lo que tenía Pablo ahí recibiendo de sus discípulos. Usted va a recibir las promesas de Dios, pero tiene que caminar en rectitud. Una de las palabras que resalto aquí en este texto es sacrificio acepto. Sacrificio acepto. Cuando usted hace un sacrificio para Dios y Dios lo acepta, ahí viene la bendición. Bueno, y hay más promesas que tienen demandas, y estoy poniendo algunos ejemplos para decirle a usted. Quiere que el Señor conceda las peticiones de su corazón, por ejemplo, deleites en Jehová, dice, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. El Señor siempre va a cumplir su parte. Él es fiel y Él no miente, no es como nosotros, Él no miente. El tercer punto que quiero marcarte es que tengas paciencia. Cuando tenemos un problema, quisiéramos resolverlo automáticamente, en el momento. Si Dios nos diera la respuesta en el momento, a veces nos haría daño, ¿no? Si fueran nuestros tiempos. Pero Dios lo da en el tiempo de Él. Y ahí el Señor pone su mano. No te desesperes, no seas ansioso o ansiosa. Saca la ansiedad. Entregate en las manos del Señor, decirle, yo tengo ansiedad, Señor, sacala de mi vida. Y este es un problema que tenemos los seres humanos, que a veces queremos ya, y no es ya, es en el tiempo de Dios. Así que tenemos que tener paciencia, y esto, la palabra avala esto. Muchas veces, en medio de los problemas, es cuando más nos desesperamos, pero Él está cerca nuestro para cubrir. Así que confiemos en Él, no desamparemos, Él no va a desamparar nuestro camino y nos va a bendecir. Luego, el cuarto punto sería estudiar y memorizar las promesas de Dios, conocerlas más que todo. Cuando estamos en medio de una dificultad, a veces nos es difícil concentrarnos en la lectura de la Biblia. Pero una buena estrategia es anotar las promesas y tenerlas bien presentes. Esto es lo que enseñamos a veces en los cursos de ABC, ¿no? Que la gente tenga la promesa cerca y usted se acuerda de esas promesas y las tome por fe para usted. Una promesa que fue dada quizás para algún personaje bíblico, usted la toma para usted y esto va a ser una bendición sin ninguna duda. En la Biblia tenemos un tesoro que el Señor tiene preparado para nosotros, pero usted tiene que saberla, las promesas. ¿Cómo va a pedirle a Dios que cumpla las promesas si no las conoce? Tiene que saberlas y este es un requisito fundamental. Y en quinto lugar, oye y obedece la voz de Dios. Dice ahora pues, Éxodo 19, si dieres oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice Dios, ¿no? La palabra comienza diciendo, si dieres oído a mi voz. Si dieres oído a mi voz. Poner el oído cuando habla Dios y habla. Satanás quiere entorpecer y va a querer entorpecer, sabiendo esto, tu oído. Y va a hacer mucho ruido para que vos no escuches la voz de Dios. Pero vos tenés que escuchar la voz de Dios. Es la responsabilidad de oír la palabra.
Si la palabra es dura, no importa. Si es una orden, una exhortación, una reprensión, no importa. Dios quiere hablarme para decirme lo mejor. Hay que estar dispuestos a oír su voz. Diga lo que diga Dios. Esta es la primera parte. La segunda parte dice, si hicieres todo lo que te dijere. O sea, si estarías, dice, y guardar es mi pacto. O sea, si hicieres todo lo que yo digo en la palabra, si guardares mi pacto, esta condición es si hicieres todo lo que dijere. Hay personas que cortan el texto y dicen, bueno, yo quiero la bendición, pero no quiero hacer lo que Dios dice. Quiero pues oír la voz de Dios, pero no hago lo que Él dice. Entonces, pero quiero la bendición también. No, no puede ser. Tengo que oír la voz de Dios, hacer lo que Él dice y después recién ahí voy a recibir. Si usted está dispuesto a oír la voz de Dios, sepa esto, Dios no es hombre para mentir. Él dice que sí y es amén. La palabra nunca falla, Dios nunca falla. Nosotros como seres humanos fallamos en nuestra parte. Dice, cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si usted le va a prometer algo a Dios, o le prometió en la historia algo a Dios, en la historia de su vida, prometa, cúmplale a Dios. Y si no lo hizo en su momento, pídale perdón a Dios y dígale, Señor, perdóname, porque no he cumplido lo que te dije que iba a cumplir. Por tanto, las promesas no se cumplirán si nosotros no cumplimos y nosotros tendemos a mentir. No lo haga, mi hermano, mi hermana, no lo haga. Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí empieza la lista de bendiciones. Es una promesa que se desata en cadena porque hay un montón de cosas que Dios hace para los que toman esta palabra. Toma usted esta palabra, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, para hacer lo que Dios dice, si oyeres eso, así Dios promete estas condiciones que va a poner en su palabra. Vendrán sobre ti, dice el verso 2, todas estas bendiciones y te alcanzarán, quiera o no, le van a venir. Así que si usted oye atentamente esto, Dios lo va a bendecir. Y hay personas que han confesado al Señor, han honrado a Dios públicamente en su trabajo, en su ocupación, han empezado en un lugar de cadete, han terminado quizás como jefes, han terminado desde lo más bajo hasta lo más alto y han ido ahí porque han exaltado a Dios. Y luego el hecho de exaltar a Dios va a hacer que a nosotros también nos levanten porque honramos a Dios y el que honra va a recibir honra. Y si honramos al Señor, el Señor va a poner sobre nosotros esa bendición. Se presentan a veces casos de empleados que han ido desde allí abajo hasta arriba de todo y hoy tienen todo a cargo y hoy están encargados de un lugar y hoy están siendo los jefes de un lugar habiendo empezado desde abajo porque Dios le dio esa honra y los puso en los mejores lugares. Mire, cuando nosotros confesamos al Señor y honramos su nombre, el Señor nos levanta y nos pone en esa bendición. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Escuche la voz de Dios. Dios no va a fallar. Cuando oímos su palabra, ella produce fe. Y la fe también va a hacernos creer en las promesas. Y esas promesas van a estar. Mientras estemos dispuestos a cumplir la palabra del Señor y la condición de Dios, esa no va a fallar. Ella obrará. Por esto el propósito de Dios se va a cumplir y todo lo que está preparado para usted también. Dios no cumplirá la promesa si la condición de Él no va a ser cumplida. Así que tenga esto como un aliciente, lo quiero animar para que usted pueda escuchar la voz de Dios y que las promesas se cumplen. Tómala por fe, créala, crea que el Señor puede hacer su obra. La fe, esta misma fe va a venir por el oír y esa fe va a ser la nafta
decíamos, el combustible que va a servir para que la promesa se ponga en marcha. Cuando estamos prestos a oír, somos sanados, somos redarguidos, somos reprendidos, somos liberados, confortados, sanados, liberados, bueno, levantados. Dios hace todo. Pero tenemos que estar dispuestos. Usted y yo necesitamos esa disposición del corazón para que Dios empiece a hacer la obra en su vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que la obra de tus manos sea una realidad en nuestra vida. Padre, llénanos de ti cada día y ayúdanos a que estas promesas se hagan reales en nuestra vida. Danos una fe mayor para creerte a ti, Señor, y poner en marcha esta maquinaria de bendición para nosotros. Señor, tomamos las promesas de la Biblia, las leemos y las hacemos nuestra por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que la gracia de Dios, la paz venga a tu corazón y que las promesas se cumplan.